Muy buenos días para toda nuestra estimable audiencia. Qué placer saludarles, su amigo y servidor Dagoberto Salazar, en un programa más de Tertulia Política. Recuerde, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana les estamos esperando a su cita aquí para hablar precisamente de política local y nacional, todo lo que tiene que ver con esto, bueno, y también muchas veces hasta internacional, porque hay que hacer algunos análisis de los gobiernos internacionales como Estados Unidos, Venezuela y todo lo que vemos también en nuestro entorno del mundo. Un enorme placer tener hoy al licenciado Edgardo Araya, que hace muchos años que no compartíamos micrófono. Y bueno, qué placer, Edgardo, tenerte de nuevo acá en la emisora. Buenos días, Dagoberto, y buenos días a toda la gente que nos escucha y ahora también nos ve. Eh, Casualmente ahora hablábamos, bueno, de Radio San Carlos, que es toda una institución, y desde que yo me acuerdo, cuando mi mamá me alistaba para ir al kinder, ya tengo 52 años, eh, oíamos La Voz del Pueblo antes de, 67 tenemos ya. bueno, imagínense. Y entonces una institución que crecimos con él. O sea, creo que los sancarleños y las sancarleñas, este tipo de medios de comunicación local, la llevamos dentro porque es parte de nuestra identidad y nuestra propio crecimiento, ¿verdad? Y lo hablábamos antes, o sea, cuando todo esto de las redes sociales, la digitalización, decíamos unas emisoras en AM locales, se decía, ¿verdad? Que estaban destinadas a desaparecer, ¿verdad? Y ahora más bien vemos cómo hemos evolucionado y estoy muy contento de comprobar que efectivamente el Radio San Carlos sigue creciendo, sigue vigente. Y un saludo a toda la gente que yo sé que ahora nos ven más por redes, pero hay gente que yo sé que la única manera de poder que llegue nuestra voz y llegue un mensaje es a partir de las ondas AM de Radio San Carlos a toda la zona norte. Así que un saludo, un abrazo y encantado de estar en casa como siempre. Bueno, muchas gracias, licenciado. Y bueno, vamos a aprovechar porque tenemos alrededor de 55 minutos para compartir con toda nuestra audiencia. Y bueno, y este programa precisamente fue creado con el fin de esta recta final en lo que es las campañas políticas de cada uno de los partidos políticos y las elecciones que se avecinan, ¿verdad? También nacionales. Y bueno, como usted es uno de los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Para el 2026, pues por eso nos complace enormemente invitarlo. Y queremos abordar temas que obviamente estamos abordando con otros candidatos y candidatas a diputados de diferentes partidos políticos. Y hoy queremos aprovecharte porque tenemos acá, Edgardo, usted fue un defensor muy fuerte cuando está, bueno, uno de los que luchó fuertemente y se opusieron para que no hubiera explotación minera, ¿verdad? Y ahora pues tenemos la explotación minera ilegalmente. Y no solamente en San Carlos, Cruzitas, en Guanacaste y otros lados, ¿verdad? En la parte sur. Parque Nacional Ahí Corcovado. vemos los obreros también peleando y haciendo huelgas muchas veces que han venido hasta San José, dormir ahí en las calles y protestar. Bueno, eh, esto se ha convertido en un problema social también y un problema, por lo menos en Cruzitas, de contaminación de aguas, la fauna, la flora, todo esto pues obviamente está en peligro. Sin embargo, pues ya está el daño hecho prácticamente ambiental y con cobro hasta de vidas, ¿verdad? Sí, primero que todo, no es cierto que el daño ambiental ya está hecho y que ya, porque ese es el primer argumento que han utilizado para ahora salir con el cuento de que hay que legalizar. O sea, básicamente se están robando todo, no lo podemos controlar, entonces que se lo roben legalmente. El daño no es cierto, es decir, sí es cierto que hay daño, no vamos a negar que existe daño, por supuesto. Pero el daño que pretende hacer, que iba a ser, por ejemplo, infinito, en la megaminería metálica a cielo abierto que pretendían hacer y que este pueblo sancarleño y este pueblo de Costa Rica detuvo, porque era un negocio escandalosamente deshonesto y corrupto, lo digo con todas las palabras, porque lo dijo el Tribunal Contencioso Administrativo, era un negocito de los Arias con una empresa canadiense y que se demostró que se brincaron todos los permisos ambientales, las condiciones técnicas, o sea, fue un permiso dado a como diera lugar solo para que esa empresa tuviera la posibilidad de sacar ese oro que al final no lo logró. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí, qué bueno que empezamos con este tema porque
parece que este gobierno y la gente que ha estado a favor de restaurar el tema de la minería en la zona norte han sido muy buenos aprendices de un carajo de apellido Goebbels, que era el propagandista de los nazis, diciendo que, repitiendo una mentira, que decía que repetir una mentira 1000 veces terminaba siendo verdad. Entonces hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención, que yo creo que la gente, que yo creo que hace tiempo que pasó esto de Cruzitas, y hay gente muy joven que no conoce la historia, ¿verdad? Y creo que además de la gente que la vivió, pues también hay muchas otras cosas en la vida que hay que hacer, ¿verdad? Y las cosas no se tienen tan frescas. Lo primero que hay que tener claro es que la empresa Infinito se fue en el 2012. Del 2012 al 2017, o sea, antes del 2017, a nadie se le había ocurrido ir a meter una cuchara ahí para escarbar algo. Estoy hablando propiamente, digamos, de Cruzitas y de Vivojet. La empresa se fue, todavía pasó 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta mediados del 2017 fue la primera noticia que se tuvo de minería ilegal en la zona. Minería ilegal que además tenemos que decir que no fue una cosa espontánea, no fue que a alguien se le ocurrió, o sea que de repente alguien apareció, fue dirigido y orquestado para entrar a la finca con conocimiento de a dónde se tenía que ir a hacer las excavaciones, es decir, había conocimiento técnico, claramente era gente o que le extrajo la información a Infinito o que tenía que ver con Infinito. El asunto es que el tema aquí, que además le han estado como tratando de dar vuelta a toda la argumentación, es que esto es culpa de la gente que lo que está pasando hoy es culpa de la gente que se opuso a la minería, a la megaminería. Es que hay que hablar de eso, de megaminería, que es lo que quieren volver a hacer ahora. Y que entonces es por culpa de eso lo que está pasando hoy. No. O sea, ¿por qué? Entonces ahí dicen, es que mejor hubiera sido una empresa responsable. Claramente estamos demostrando, la historia demostró que no era una empresa responsable y lo que iba a ser Infinito ahí y lo que va a hacer la empresa que venga, de acuerdo con el proyecto, si se aprobara el proyecto del gobierno, es 100 veces más dañino que lo que está pasando hoy ahí. Pero eso la gente no lo sabe, porque lo esconde la gente que promueve volver a legalizar la minería. Recuerden que el gran triunfo de este país no solo fue evitar que Infinito hiciera un cráter de 50 hectáreas de ancho por 75 metros de profundidad, con 150 hectáreas de lagunas de relaves con aguas cianuradas, que iban a quedar ahí eternamente. La empresa ya se hubiera ido y nos hubiera dado ese regalito ahí, ¿verdad? Evitar eso fue el triunfo más importante de este país en materia ambiental de la primera mitad del siglo XXI. Y hoy nos lo quieren arrebatar. Hoy, ¿verdad? El dicho y repetido 1000 veces es que el desastre es culpa de nosotros y que hay que volver a la situación anterior que había, es decir, volver a legalizar la minería. Entonces, eso es un primer punto, ¿verdad? Porque no solo nos opusimos, sino que nos oponemos. Y se lo digo aquí, Dagoberto, se lo digo con absoluta claridad a toda la gente de la zona norte, y nos opondremos y llevaremos otra vez esto hasta las últimas consecuencias. Tenemos propuestas para eso, podemos hablar de eso, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, he oído diputados y diputadas diciendo, es que ya ahí cayó una bomba atómica, ya ahí no hay nada que hacer, ya el daño está hecho. Vean, los coligalleros, por más esfuerzo que hagan, no logran llegar a la parte más importante de la veta minera, que es la roca dura. La roca dura, solo una empresa minera con maquinaria especializada puede llegar. Y por eso van a venir las empresas mineras. La empresa minera no va a venir por la mostacilla, digamos, aunque sí es bastante, pero digamos, lo que está en la superficie, que es lo que se pueden llevar los coligalleros, por eso no van a venir. Ellos van a venir por la roca dura. Entonces, estamos hablando de que hoy, sí, los coligalleros han afectado y eso no puede permitirse y eso hay que eliminarlo. Han afectado el bosque, han afectado el agua, han contaminado con mercurio la zona, pero el bosque está ahí. El suelo está ahí, el agua está ahí. ¿Qué va a pasar? Lo que pretenden con la legalización que pretende el gobierno es sustituir a los coligalleros, que lo que hacen es picotear la montaña, el bosque, la parte del suelo, sustituirlo por una empresa minera que va a venir a ver, ¿cómo les explico? A desaparecer el cerro. Imagínense el platanar, digamos que estuviera, no tan grande por supuesto, pero digamos un cerro, no sé, pongamos
para aquí la gente de Ciudad Quesada, no, los cerros ahí como de Cedral, toda esa zona, ¿verdad? Que ustedes ven. Imagínense que eso, cubierto de bosque, contaminado y todo, pero de repente llega una empresa y empieza a escarbarlo, y se lo procese todo, lo muele todo, y lo que quede es un cráter de 150 metros de ancho, estamos hablando de 50 veces el parque de Ciudad Quesada. Por 75 metros de profundidad no se ve la catedral de Ciudad Quesada metida en ese hueco. Entonces, esa es la solución. Entonces, Dagoberto, creo que el punto fundamentalmente es que nosotros tenemos que tener claro que si la minería ilegal está mal y tenemos que ver cómo la resolvemos, no se soluciona legalizando la minería. Es decir, si usted tiene un problema de robo de carros y robo de casas, no lo soluciona legalizando el robo de casas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahí para cerrar este tema? Bueno, lo hemos dicho desde las luchas anteriores desde el 2004, desde 2010 con Unovida, y luego a través de todas estas luchas se han venido planteando propuestas que ahora dicen que nunca dijimos, ahora dicen que nos desaparecimos. No, lo hemos dicho 1000 veces, lo que pasa es que, Roberto, aquí, como decimos aquí en San Carlos, de ahí uno viene a dar misa y hay gente que dice que ni siquiera llegó el padre, ¿eh? Y entonces lo hemos propuesto, hemos escrito artículos de opinión, hemos hablado, pero claro, el micrófono uno no lo tienen otros. Y entonces por dicha estas oportunidades para poder hablarle a la gente con total claridad sobre esto. ¿Cuál es la propuesta? Y es un proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea Legislativa, pero que al gobierno no le ha importado, por ejemplo, a Huerta. No, ni siquiera lo ha escuchado, ni siquiera se ha sentado a revisarlo, porque metió cabeza de que la solución era sustituir a los coligalleros por una empresa. ¿Para generar qué? Para que entonces los coligalleros no se lo roben, pero se va a robar una empresa porque se va a llevar el 95% de lo que obtenga. Y solo el 5% va a quedar para que se lo distribuyan entre la municipalidad, la zona y el gobierno central. Es un negocio. O sea, a ver, entonces solucionémoslo realmente. Si lo que ustedes están diciendo, si los que plantean esa propuesta del gobierno es arreglar el problema o que por lo menos no se lo roben el oro, pues no lo están solucionando. Lo que están es cambiando de ladrón, básicamente, cambiando de ladrón. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que hay que hacer ahí es algo que hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo. Y ya está, es el 24.675, el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. El que hay ahorita es 24.717. El 24.717 es el del gobierno, que fue dictaminado en la comisión en la provincia de Alajuela, que se ha vendido como la pomada canaria, como la solución del problema. Eso no va a solucionar nada porque la legalización de la minería, don Dagoberto, y... ¿Cuál es el otro, perdón? El 24.675. Voy a pedir aquí que me lo pasen. Sí, no estoy muy seguro. Ahorita voy a pedir aquí, ahorita me lo mandan. 24.675 me parece que es el proyecto que se llama Ley para la Recuperación Sostenible de Cruzitas y la creación del Polo de Desarrollo de la región Huetar Norte, Costa Rica. Hay que coger aire para decir el título, pero queríamos que el título fuera muy representativo de lo que realmente queremos hacer ahí. Ese proyecto está también en la comisión de Alajuela, pero viera qué interesante, a nadie le ha dado pelota. Agradecerle, fue importante también que la gente sepa, fue presentado por iniciativa popular. La gente tiene que saber, pues, espero que sepa, y si no, ojalá que lo sigan usando. En la Asamblea Legislativa hay un departamento que es el Departamento de Participación Ciudadana. Ese departamento, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier organización puede llegar y presentar proyectos ahí. Y los diputados y diputadas periódicamente revisan, ¿verdad? A ver si hay alguno que les interesa, y si hay alguno que les interesa lo toman y lo presentan. Quería quedar claro que quiere decir, según este proyecto 24.717, el 95% se lo llevaría la empresa. Es un 5%. Puede ser, ahora metieron un texto sustitutivo, pero no sé si ahí modificaron un 5 a un 7. Pero es igual que nada. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, no, fíjese. ¿Y sabe por qué no meten el 10? Porque ya esa discusión se dio. ¿Sabe por qué? Porque entonces ninguna empresa viene. Es que qué lindo hacerle el negocio a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿es a nosotros que tenemos que resolver el problema o es a una empresa que hay que resolver el problema? Edgardo, ¿cómo hacemos para explotar el oro? Bueno, ahí vamos a ver. Aquí Porque sí es importante explotarlo. Bueno, vamos a ver.
a veces sale más caro el caldo que los huevos y puede salir más malo el negocio destruyendo el ambiente que sacando el oro. O sea, yo creo que no en todos los países, por ejemplo, países del trópico húmedo como Costa Rica, donde hay ecosistemas muy frágiles y necesarios para la vida de las personas, no podemos andar haciendo minería metálica a cielo abierto. Lo ha demostrado la experiencia en América Latina en dos cosas. Todas las experiencias en el trópico húmedo en América Latina, América Central, México, Sudamérica, en la Amazonía, todas este tipo de actividades mineras ahí salen mal, destruyen el ambiente y contaminan. Y contaminan eternamente a las comunidades de la zona. Y muere gente sepultada por la laguna de Relave con empresas supuestamente muy serias como la empresa Vale en Brasil, donde en una ruptura de una laguna de esas de Relave, porque la gente tiene que saber que para procesar ese oro, todos esos cerros que yo me voy a comer, bueno, primero tengo que quitar todo el bosque, tengo que arrancarlo todo, tengo que dejar el suelo pelado y después moler el suelo, pasarlo por unos molinos, meterle cianuro o mercurio para poder separar el oro. Y luego, ¿qué hago con lo que se llama escoria, que es ese material sobrante? Tengo que ponerlo en algún lado. Y la única manera donde lo puedo poner es en unas lagunas inmensas. Además necesitamos entonces una enorme cantidad de agua para que esas lagunas puedan tener un nivel suficiente de agua para que no genere drenaje ácido. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el mercurio y el cianuro no solo liberan oro, sino que liberan otro tipo de sustancias tóxicas que se van al ambiente, que los animales lo absorben, que los peces lo absorben y luego los seres humanos lo absorben. El mercurio, por ejemplo, en Perú es un problema de salud pública, país con una cultura minera extensa, que no ha salido de la pobreza con la minería, sino que todo lo contrario, a la par de la minera legal, siguen los coligalleros. Entonces, no va a eliminarse el coligallero. Si alguien cree que por meter una empresa minera ahí se van a ir los coligalleros, está engañado, está perdido, porque la empresa minera va por el pedazo que le van a concesionar y le va a interesar que ahí no se lo toquen. Pero de lo que pase de la cerca para el otro lado, porque el oro no solo está en esa parte, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? No solo está en la finca de Viboyet, sino que está en otras zonas. Hay dos fincas más, por eso. Por eso, y ahí van a quedarse los coligalleros, no se van a ir para ningún lado. Entonces, eso no es la solución, como no ha sido la solución en el resto de América Latina, que no han salido de la pobreza y no han podido erradicar. Y todavía en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, hablan, o sea, los porcentajes son del 60%, del 40-60%, depende de dónde, 60 para el Estado, 40 para la empresa, pero aquí es un saqueo, es lo que están haciendo. Entonces, un robo a mano armada. Digamos, un robo legalizado, ¿verdad? Un robo hoy es un robo ilegal y lo que van a hacer es un robo legal. Lo que me preocupa era ese gran detalle de que, bueno, cuando nos hablaba don Joaquín, creo que hablamos con él un día de estos, y nos hablaba que el 72% va a ser para el Estado, para pago de deuda, para... ¿Cuánto porcentaje? Un 72%. No, estoy hablando de la utilidad, me imagino. No. De la utilidad. No, Roberto. Vamos a ver, yo aquí lo tengo. ver, el Estado lo que va a recibir es una cosa que se llama la regalía. 72, vea cómo quedó dividido la utilidad. O sea, el 5% que les van a dar. Exacto. El 72% para el Estado, para pago de deuda pública, recuperación ambiental, ¿verdad? Sí. Para la municipalidad, bueno, para la seguridad también, que eso es uno de los grandes problemas que también hay ahí. Municipalidad de San Carlos, en este caso un 25%, y las asociaciones de desarrollo un 3%. Del 5%. Eso me imagino que está en el texto sustitutivo. Sí, pero del 5%. Del 5%. O sea, que 200 millones de dólares. Yo no lo sabía, de que es un 5% de la utilidad que le quedaría al país. O sea, que ese 72% va a ser como de 200 millones de dólares. Vamos a ver, el Código Minero se establecía en la Asamblea Legislativa, el Código Minero era un 2%. Entonces quiere decir que ahora lo que hizo eso fue una modificación. Un 3%. Es para un 5%. O sea, la empresa 95% y el Estado repartido de esa manera, un 5%. Que se estima, según la exposición de motivos de ese proyecto del gobierno, que iban a obtener 200 millones de dólares. Esa es la utilidad. Es decir, esos 200 millones de dólares, eso se reparte como está ahí. 200 millones de dólares son 2 por 5, 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto ocupa la MUNI para lastrear ahí para adentro?
No cree que se les va en un par de vagonetadas eso. No es plata. No es plata para el Estado. Es un robo a mano armada. El 95% se lo va a llevar la empresa. Pero vean, ¿cuál es la propuesta que nosotros traemos? Porque creo que hay otros temas, además del de Cruzitas, que tenemos que hablar. Sí, claro, aprovechemos el El tiempo al máximo. 24.675 es el proyecto de ley. Ya ese es Es entonces. el proyecto de ley que presentamos desde organizaciones ecologistas, acogido por la fracción del Frente Amplio, por la diputada. Perdón, 675 o 7. 24.675. Ok, 675. Que establece básicamente dos fases. Primero, el saneamiento del lugar. Por eso se llama Ley para la Recuperación Sostenible de Cruzitas. Vean, la gente no sabe esto. Hay que sanear, porque ya los coligalleros llenaron eso de mercurio. Hay que sanearlo. Saneándolo, que es básicamente retirando procesando el material que está ahí, el suelo, contaminado con mercurio, procesándolo para retirarle el mercurio, que eso es un asunto que lo pueden hacer en muchos lados, que hay plata para eso. Resulta que, además de separar el mercurio, ¿sabe qué otra cosa se separa? Oro residual. Porque resulta que los coligalleros, por la actividad artesanal que tienen, su nivel, digamos, de recuperación del oro en la zona es de un 25 a un 30%. Es decir, toda esa parte que ha picoteado y manoseado los coligalleros, ahí se está quedando, se estima que entre el 70 y el 75% del oro en la zona. Cuando ese material se tenga que procesar para limpiar, estamos hablando de la parte que no tiene bosque y la parte de abajo que digamos que es un swamp, que es un humedal, eso hay que limpiarlo. O sea, la idea es ese material se toma, se pasa por un proceso físico-químico y se devuelve a la tierra de donde se tomó, limpio, para que la naturaleza termine de hacer el resto. En esa recogida se extrae el mercurio y se extrae el oro residual. Con las cantidades que se estiman que hay todavía ahí en esa zona superficial, ¿sabe cuánto se obtendría solo de la fase de saneamiento, que además ya es una orden de la Sala Constitucional que hay que hacer? 400 millones de dólares, el doble de lo que el gobierno dice que va a obtener por darle por 10 años y obtener el 5% de la utilidad para que una empresa se lleve todo y deje un hueco. Nosotros estamos diciendo que con limpiar se obtiene el doble. Y el proyecto de ley de nosotros es que el 50%, 200 millones de dólares, quede para la zona norte, para los distritos de menor índice de desarrollo humano de la zona, para infraestructura, caminos, internet, escuelas, seguridad, establecer una comandancia. Bueno, la finca, el proyecto de ley establece que la finca la tiene que adquirir el Estado, porque hoy la propiedad no es del Estado. Tiene que tomar control del Estado. Y con esa plata se tiene que también fundar ahí una comandancia permanente de la fuerza pública para que dé seguridad, no solo a Cruzitas, sino de Cruzitas hasta Tablilla. Y habría que concesionar también para que una empresa haga la limpieza, ¿o quién la haría? No, eso se haría por una contratación pública. Pero cualquier empresa costarricense lo podría hacer. O el propio Estado o cualquier empresa, lo que tendría que demostrar es la capacidad técnica que tiene para hacer ese proceso, ¿verdad? Y luego pues tendría que fijarse lo que va a cobrar por la limpieza, si se va a cobrar con la utilidad que se obtenga del oro que se va a recuperar. Pero ojo que aquí estamos hablando de no hacer minería nueva. Sí, es que lo que me preocupa con esa de la limpieza es, por ejemplo, en el caso de las carreteras, muchas veces se concesiona y que vale tanto la obra y al final la empresa dice, no, es que aquí pasó esto, y entonces también al final... No sería, el proyecto plantea una licitación pública. Ok, se cobra un monto, se determina un monto, y se abre una licitación, que el que gana la licitación hace el procedimiento, ya va a haber un contrato que dice cuánto es lo que va a recibir la empresa por ese proceso de saneamiento y tal. Recupera el oro, se recupera ese oro y el Estado verá, lo vende, lo hace. Ahora, con eso se sanea, establecemos una comandancia, pero también necesitamos meter ahí al INA, al ICT, a las universidades, para que den en la propia finca se empiecen a realizar actividades productivas, actividades de investigación, porque hay una cosa, para desplazar a los coligalleros, hay que quitarles dos cosas que los coligalleros tienen ahí, tiempo y espacio. El coligallero necesita una semanita para hacer el proceso y que en esa semanita nadie lo moleste, que lo dejen solo, ¿verdad? Si en la finca se están realizando actividades productivas, actividades de investigación, giras,
Se plantea la creación de un geoparque ambiental en la zona para fomentar el turismo científico, el turismo rural comunitario, para que se mueva la economía, haya economía sana en la zona. Solo eso en la fase de saneamiento. Promover la siembra de raicilla y pecacuana en la zona, muy bien pagada por las farmacéuticas, involucrar a las comunidades en esos proyectos. A eso iba, quería ver dónde está el empleo, por ejemplo, porque todo lo que usted me estaba mencionando está muy bien, pero si no hay empleo para la gente de Crucita, estamos mal. Claro, van a ver, se generaría esa economía, digamos, esos encadenamientos productivos, pero también el hecho de que haya presencia del Estado iba a generar la necesidad de alojamientos, de comercio, ¿verdad? Automáticamente la creación de un geoparque permite establecer ahí un corredor turístico para usar el Infiernillo, que es una maravilla ese río, ¿verdad? Para poder utilizarlo, pero necesitamos que las entidades se metan ahí. Es que el problema es que todo el mundo abandonó ahí, o sea, el Estado lo abandonó. Entonces, esa es la primera parte. Y Nicaragua se metió. La segunda parte del proyecto es el oro en Rocadura. ¿Qué vamos a hacer con el oro en Rocadura? Bueno, el oro en Rocadura lo que se está proponiendo es tokenizar, es hacer activos digitales del oro ahí, con el compromiso de que el oro no se va a sacar de ahí. Eso ya existe, las experiencias ya existen en otros lugares en América Latina. Hay lugares donde, por ejemplo, en países que tienen experiencia minera, digamos, hay zonas donde la empresa minera no puede llegarle al oro porque el daño ambiental es muy grande, pero sí se puede certificar cuánto oro hay ahí. La empresa minera vende ese oro digitalmente, ¿verdad? Claro, esas empresas mineras lo que le dicen al inversionista es que eventualmente el oro se podría sacar. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo, que no es algo nuevo, es la tokenización del oro. El Estado puede decir, ok, yo le certifico, ahí hay aproximadamente 2.000 millones de dólares en oro en la Rocadura. El Estado dice, le voy a sacar 1.000 millones, los voy a vender certificados que están en esa bóveda, porque ve lo interesante. Vamos a sacar el oro de ahí, destruir la naturaleza, destruir la montaña, sacar el oro, procesarlo, meterle tóxicos, hacer todo lo que hay que hacer para luego llevárselo en lingotes y guardarlo en otra bóveda. ¿O usted cree que la gente anda comerciando el oro en los mercados internacionales con el lingote al hombro? Es un certificado digital donde yo le vendo, le compro, venden, compran, son certificados digitales. El certificado digital lo que dice, una moneda digital. Es donde está, digamos, un certificado que dice que, ok, yo tengo una onza de oro que está en la bóveda del Banco de Alemania, ¿verdad? Bueno, yo le puedo vender $10 o lo que sea, una cantidad de oro limitado, y la bóveda está en Crucitas. Ahí está. Ahora, me van a decir, pero es que no van a pagar porque es un oro que no puedo sacar. Yo lo puedo comerciar, ojo, digamos que no nos lo paguen al precio normal del oro, que nos lo paguen a la mitad. Porque sí sé que hay empresas, que hay capital internacional interesado en invertir en protección. Por ejemplo, hay empresas en Estados Unidos, en Europa, que para seguir contaminando requieren demostrar que están haciendo inversión en protección. Toda esa plata la pueden comprar esos activos digitales, asegurarse que ese oro se va a quedar ahí y que la montaña se va a quedar ahí para protección, y ese dinero lo recibe el Estado y ya es dinero que puede usar el Estado. Y ese activo digital, esa empresa que lo compró, se lo puede vender a otros y seguirlo negociando, y asegurándonos entonces la protección y ingresos, porque lo que se plantea, y con esto termino este tema. Los primeros 30 minutos ahí el sí, tema. perdón, pero es que yo creo que el tema lo merece, porque aquí se han dicho muchas tonteras. Se plantea el establecimiento de un fideicomiso para que administre, donde haya participación de la municipalidad, participación de las acciones de desarrollo, ¿verdad? Para que administre ese dinero, porque el 50%, según el proyecto, tiene que estar invertido en la zona norte y en los distritos de menor. O sea, la idea es crear un polo de desarrollo ahí. O sea, que ese sea un centro de investigación, de producción, ¿verdad? Porque va a haber plata para eso. Sin extraerlo. Sin extraerlo. O sea, como a empresas que financien la protección. Exacto. De este oro, como si estuvieran en unas bóvedas enormes. Sí, exacto. Y eso no me lo estoy inventando yo.
Ya existe. Eso ya, las experiencias existen. Y, y están las empresas a nivel internacional. Hay la capacidad para hacerlo y hay empresas más bien preguntando, bueno, dígame, porque no estoy interesado en invertir, tengo que demostrarle a mi gobierno para no pagar yo tantos impuestos o para que me permitan seguir emitiendo. ¿Tendría un toque esa negociación de 2.000 millones? ¿O es infinito? No puede ser infinito porque el oro que está ahí no es infinito, ¿verdad? Exacto, entonces tendría un toque, claro, un techo. Claro, porque hay que vender lo que realmente hay, ¿verdad? Y luego, pues obviamente, si yo tengo un oro en una bóveda, dígame si ningún banco central invierte en seguridad para tenerlo guardadito. Bueno, ahí lo que hay que tener es seguridad para tenerlo guardadito. Seguridad física, seguridad virtual. Es decir, ahí se pueden mantener fuera los coligalleros. No es cierto que no se pueden atajar los coligalleros. Bueno, se habla de que hay una organización criminal alrededor, ¿verdad? También de todo lo que está pasando ahí. Pero bueno, por eso, todo eso lo genera... un tema que hay que arreglar. Sí, digamos que son temas que están relacionados con todo cuando hay crimen organizado como la minería ilegal. Otro proyecto que estamos avanzando nosotros es incluir la minería ilegal en la ley para combatir el crimen organizado, para darle más herramientas al Ministerio Público, más herramientas al Poder Judicial, más herramientas a la fuerza pública, para que pueda combatir, porque hoy se persigue al coligallero, pero no existen las herramientas legales como para incluir, porque ese coligallero probablemente es parte de crimen, de una empresa organizada en crimen, que puede ser de trata de personas, de narcotráfico y de minería ilegal. Entonces, termino. Un fideicomiso donde se va a tener esa plata, una plata que ahí mismo el fideicomiso tiene que establecer otras formas donde invertir ese dinero para que se siga reproduciendo y haya financiamiento permanente para esa zona. Y con eso nosotros podemos solucionar eso. ¿Qué se requiere? Voluntad política. Porque hoy a los gobiernos, desde Oscar Arias para acá, lo único que les interesa es sacar el oro. Y como no pudieron sacar el oro, abandonaron la zona y dejaron el portillo abierto a los coligalleros. Eso es lo que pasó. No es culpa ni de los ambientalistas, ni nada, ni de los que nos opusimos. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos. Yo creo que la gente que participó en esas luchas desde el 2010 para acá tiene que ser muy orgullosas de haber logrado el triunfo más importante en protección ambiental de la zona. Que otros hayan querido deshacer eso es otra historia. Pero bueno, hay muchos otros temas que hablar, Dago. Perdón por haberme extendido, pero es que entonces, si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, estamos en Tertulia Política, estamos en Radio San Carlos, en la frecuencia 1440M y en la www.radiosancarlos.co.cr y además saliendo en el Facebook Live directo, ¿verdad? Agradecemos a Mauricio Orozco en el Control Master, que está ahí también. Y desde luego a Mónica, que nos trajo hasta la agüita. Muchas gracias a Mónica, a Gonzalo y a don Adrián, que siempre están muy atentos también en ayudar y servir más bien para que estos programas sean de edificación para la comunidad. Y bueno, qué importante porque a veces no todos, no un bando tiene la razón, sino también hay otro bando que tiene la razón. ¿A quién le damos la razón? Bueno, aquí tenemos que convertirnos en un arbitraje para la mejor toma de decisiones en esta brasa que ya arde ahí en Cruzitas y que lamentablemente ha cobrado vidas, incluyendo hasta empleados públicos, creo de fuerza pública, no sé si hubo una muerte, y 2 extranjeros que murieron recientemente ahí en una de esas fosas. Y entonces esto pues está realmente complicado, pero vamos a dejar ese tema ahí como lo dijo don Edgardo. No sabía de este otro expediente, ¿verdad? 24.675, que le vamos a dar seguimiento también para ver qué va a pasar y preguntarle. Lo podemos pasar, ahorita se lo paso. Ok, preguntarle también a los señores diputados que de la provincia de Alajuela, si esto si han revisado este expediente también, que podría ser muy importante, porque si hay una alarma que se prende cuando dice don Edgardo que es un 5%, que son $200 millones, por los cuales se irían en arreglar la ruta quizás y alcantarillarla y hacer algunas mejoras y buscar un EVAIS o una escuela por allá en la zona y se acabaron los 200 millones. Eso es muy interesante este debate por eso. Bueno, estamos en Tertulia Política y estamos hablando de otros temas también y pues la parte la parte social, esto indirectamente afectaría. La parte de seguridad ciudadana obviamente sigue afectando no solamente esa zona, sino
la seguridad nacional está realmente, Edgardo, en una situación bastante difícil. Hay nos ha invadido el narcotráfico, nos ha invadido el narcomenudeo, nos ha invadido los sicariatos, todos esos temas, don Edgardo, para ver si los podemos meter en un paquete en el tiempo que nos queda. Y algo que tenga adicional. No, yo creo muy importante, alguien tiene que acordarse de los agricultores y agricultoras de este país y de la zona norte. Ha habido una guerra. Porque, o sea, a ver, ¿por qué empiezo por ahí? Porque todo el tema de seguridad o inseguridad está relacionada directamente con la desigualdad y la pobreza existente en un país. O sea, está requete demostrado que entre más igualitario sea el país, entre mejor distribución de la riqueza haya, entre más posibilidades de obtención de resolverme la vida dignamente, menos violencia hay, menos delincuencia hay. Eso está absolutamente, digamos, relacionado. O sea, no es cierto, es que qué barbaridad, ¿qué le pasó a este país? De ahí, vean los números. Costa Rica pasó a ser, de los años 80, uno de los países en América Latina y en el mundo que tenía el ingreso per cápita, es decir, el ingreso de cada persona mucho mejor distribuido. Hoy es el país, junto con Chile, más desigual de América Latina. Es decir, hoy hay un montón de gente que no tiene nada y un poquito que tienen un montón. Y esa es la mejor receta para el narcotráfico, para todo lo que es delincuencia organizada, ¿verdad? Esto tiene un término, Edgardo, que, por ejemplo, a Frente Amplio se le ha dicho comunistas, socialistas. ¿Puede explicarnos un poco de eso? Porque inclusive aquí en las redes sociales están escribiendo que sos un comunista, que sos todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que, porque a mí me gusta el debate y me gusta eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esto entonces lo queremos una Venezuela? A ver, ¿es comunismo tratar de proteger al pequeño y mediano productor? Para nada. Es comunismo recuperar lo que se llama la soberanía alimentaria, que lo olvidamos en este país, y que es tan importante para que haya justa distribución de una de las debilidades más fuertes que han tenido los gobiernos. El problema es que, entonces yo pregunto, si eso es comunismo, bueno, cada quien juzgue. Es comunismo hablar, por ejemplo, de crear una verdadera banca pública de desarrollo. Recuerden que en el 48, cuando la banca pública se nacionalizó, fue porque los prestamistas privados estaban ahorcando en aquella época, los caficultores, los pequeños y medianos productores. Y cuando en el 48 nace la Segunda República, dicen, no, el Estado tiene que poderle prestar a la gente. ¿Qué fue lo que pasó en los 80s? Esa banca pública, con todos los vicios que tenía y todo, por supuesto, que hay que señalar, fue secuestrada por la banca comercial. Entonces, para unificar, supuestamente, para hacer que no hubiera competencia desleal, la banca pública tuvo que poner las mismas condiciones de la banca privada comercial para prestar. Entonces ahora los préstamos son inaccesibles para la gente. Si no tenés una garantía, si no tenés buena capacidad de pago, no se puede prestar. Entonces, si alguien quiere iniciar un negocio, si alguien quiere tener una finquita a invertir porque quiere sembrar o quiere meter ganadito, ese tipo de cosas, los préstamos, o sea, son muy caros. Cuando hablas de la agricultura también tenemos que hablar del plan regulador un poco, porque también está metiéndose que ya no puede producir en tal parte, que ya esto y ya lo otro. Esto yo creo que hay mucho, hay que revisarlo, sí, yo estoy de acuerdo. Hay mucho mito, ¿verdad? También, porque un plan regulador no puede estar por encima de una ley, por ejemplo. Entonces, eso de que la ley, que voy a perder mi propiedad, no, ¿por qué? Porque hay una constitución política que dice que la propiedad privada es inviolable y porque hay leyes que regulan eso, ¿verdad? Entonces, eso es un mito. Pero yo quiero hablar de soberanía alimentaria. Yo quiero hablar de que en los últimos, desde los años 80 para acá, empezó una guerra contra la producción nacional y fuimos arrinconando, y dígame si esto es comunismo, lo que yo estoy hablando, fuimos arrinconando a los campesinos y campesinas, a los pequeños y medianos productores, para darle espacio, ¿a quién? Al gran empresariado, a los grandes importadores y exportadores. Entonces aquí el Estado abandonó al que producía arroz, frijoles, hortalizas, leche, carne, para privilegiar al que siembra piña, al que siembra banano, en montones para exportar. Eso nos da de comer. O sea, yo digo,
O sea, podemos tener una discusión sobre el tema hecho, de los grandes piñeras o las grandes bananeras o lo que usted quiera. Perdón, Edgardo, de hecho tenemos una situación. Imagínense que, bueno, no hay semilla de yuca. No hay semilla de yuca. Desaparecieron los yucales, aquellos enormes que habían, que en algún momento el MAC dice, tenemos sobreproducción de yuca y ahora más bien tenemos escasez de yuca, porque las piñeras absorbieron todas esas. Pero además el Estado los abandonó. ¿Por qué? Porque el Estado ahora le interesa favorecer a otros sectores. Y lo que nosotros estamos diciendo, díganme si eso es comunismo, es que el Estado tiene que volver a apuntarse. El Estado tiene, vea, Dagoberto. Tenemos un problema con el arroz, con el areteo. O sea, ¿qué problema? Usted me abre aquí un espacio enorme. Vamos a ocupar otro espacio. Le estoy diciendo, vean, los países que se toman en serio, Dagoberto, y compañeros y compañeras que nos escuchan, señores y señoras que nos ven y nos escuchan, los países que se toman en serio no discuten el tema de garantizar la comida. Nadie le dice a usted, es que sale más barato traerlo de afuera. Usted ha oído a Trump diciendo que, no, traigamos lo que nos vamos a comer de afuera porque nos sale más barato. Nada, si tengo que subsidiar al agricultor, lo hago. ¿Por qué? Porque un país que se respete tiene que garantizar que nadie lo va a chantajear con la comida. Este país que antes, yo no digo que hay que producir todo lo que nos comemos, pero sí que el Estado debería decir, vea señores, nosotros tenemos que estar preparados a cómo está el cambio climático, a cómo están las situaciones internacionales, nosotros tenemos que tener preparados para aguantar al menos un año con la alimentación básica para toda la población costarricense. Porque, ojo, ¿qué hago yo con tener la plata? La billetera llena de plata, si cuando voy a comprar arroz, voy a comprar frijoles, voy a ver dónde hay leche, dónde hay maíz, y la gente que la tiene me dice, lo siento, no hay, es solo para mí, no me alcanza para venderle. Mire que aquí tengo la plata, le pago lo que sea. No, señor, ¿verdad? Este país está en esa situación hoy, dependiendo del arroz que traigan de afuera, porque se privilegia al importador, porque le vendieron a este país la mentira de que trayéndolo de afuera la gente lo iba a comprar más barato. Dígame a alguien, dígame, señora, usted, ama de casa que está ahí, señor que está ahí haciendo las compras, dígame si le ha encontrado más barato el arroz, los frijoles en este de país. Hecho, don Rodrigo Chávez se ha comprado una bronca con los arroceros. Bueno, por eso les digo. Y los tiene ahí con problemas. Claro, porque es precisamente, ese es el tema que quiero traer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay propuestas de ley para esos, y eso iríamos a la Asamblea Legislativa, y el Frente Amplio está apuntado, si llegamos al gobierno. Por cierto, ¿sos el primer lugar de la provincia o el segundo? El primer lugar de la provincia. Ok, sí, de la provincia de Alajuela. Sí. Entonces, estamos conversando con el candidato a diputado del Frente Amplio, en primer lugar por la provincia de Alajuela, licenciado sí. Edgardo Aracha. Adelante. Sí. El Estado tiene que hacer dos cosas: garantizar la producción nacional y garantizarle mercado al pequeño y mediano productor. No al grande, el grande se defiende solo. Al pequeño y mediano productor. ¿Cómo hacemos eso? Uno, refundar el CNP, recuperar la razón de ser del CNP y del MAC. El MAC hacía dos cosas y el CNP hacía dos cosas en los 80s, antes de eso. Era refundir los dos. Sí, es decir, esos ya son detalles que podemos ver, pero el tema es rescatar la razón de ser, sobre todo el CNP. ¿Cuál era la razón de ser del Consejo Nacional de Producción? Era comprarle al productor, garantizarle al productor que iba a tener un precio de lo que llamaba un precio de sustentación, que se llamaba, que es básicamente decir, ok, yo le voy a garantizar que usted va a recibir la plata justa para que usted recupere lo que invirtió y le quede para vivir dignamente, ¿verdad? Uno. Y dos, lo voy a asesorar. Y tres, le voy a prestar, le voy a facilitar crédito. Entonces, primero le digo, ok, yo voy a establecer las redes de mercado para que ustedes, eso que ustedes van a producir, ya yo lo tenga vendido, ya yo lo tenga ya comprometido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces le vamos a decir a los arroceros y a los que quieren traer de afuera, no, primero se compra y cuando se agote pueden traer. Hoy es al revés. Hoy dejan al pobre productor de frijoles, al pobre productor de arroz, de ahí a que se muera de hambre, porque el industrial se lo trae baratísimo de afuera y nadie se beneficia por ese precio, salvo la ganancia del productor. Pero entonces, para terminar,
Primero, la garantía de mercado. Eso lo puede hacer el CNP, lo puede hacer el MAC con todo el sistema de contratación pública que se tiene. Garantizar que primero se va a consumir la producción nacional. 2, darle asesoría técnica. Algo tan fácil, Dagoberto, tan fácil. Como que por el amor de Dios alguien le vaya al inicio del año de cosecha o antes de sembrar, que un asesor del CNP o del MAC llegue y le diga: Dagoberto, lo veo que usted va a sembrar frijoles. Mire, según el censo que yo tengo aquí, hay miles haciendo lo mismo que usted. No siembre frijoles. Siempre, mire, estoy viendo aquí planificación, que no hay yuca. planificación, Yuca. eso significa planificación. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los productores y productoras de este país, pequeños y medianos? Como el precio del tomate está buenísimo, todo el mundo siembra tomate, y cuando sale el tomate, todo el mundo se arruina. Hay que botarlo. Entonces, ¿y eso qué es? Eso es falta de información, es falta que alguien les diga: vea, no siembre tomate porque todo el mundo está sembrando tomate. Bueno, eso tan sencillo. 2, 3, crédito barato, crédito al costo, con una banca pública de desarrollo. Hay que hacer las modificaciones de leyes para que el Estado pueda, más o sea, al costo. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Sí existe la banca para el desarrollo. Nosotros en el periodo anterior, 2014-2018, logramos ampliar la posibilidad de que se usaran recursos para eso, pero sigue siendo un poquito de plata. Y además sigue estando metida dentro de la banca comercial. Entonces, al banco comercial le interesa colocar su producto, no la banca para el desarrollo. Entonces, y se agota muy rápido la capacidad. Entonces, eso no alcanza. Hay que crear una verdadera banca pública, sea dedicando un banco, uno de estos bancos del Estado, sacarlo de la regulación que tiene, hacerle una regulación especial, no importa que esté bajo su jefe, pero con una regulación porque va a ser un banco público para que va a prestar al costo. ¿De dónde se va a obtener los recursos? De las ganancias de la banca privada. De ahí el Estado puede prestar al costo. O sea, lo que cuesta, digamos, los costos de operación, más un porcentaje para mantener el no lucrar con eso. Y 3, seguro de cosechas. ¿Por qué al pequeño y mediano productor no puede contratar un seguro de cosechas que le asegure, como le acaba de pasar aquí arriba a los de Zarcero, que por las aguaceros de hace 2 días o 3 días, el chile dulce, la lechuga, andaba ahí por las calles de Laguna, ¿verdad? Bueno, que por lo menos puedan recuperar la inversión. Si nosotros hacemos eso, aquí en la zona norte, que es un compromiso que yo tengo clarísimo para avanzar, con eso vamos a contribuir muchísimo a que haya una mejor distribución de la riqueza, haya más oportunidades y se pueda combatir la desigualdad, y con eso verá usted que se va a disminuir la inseguridad en este país. Por supuesto que hay que hacer cosas de inmediatas, ¿no? Reforzar los espacios públicos, que la gente recupere espacios públicos, la iluminación, fortalecer la fuerza pública, por supuesto, fortalecer, no lo que está haciendo Chávez, que más bien es arrinconar, vaya usted a saber por qué, que es el miedo al OIJ, ¿verdad? Cuando más bien hay que darle más herramientas al OIJ. Entonces, con eso, porque yo quería hablar de esto, de soberanía alimentaria y de esta banca pública para el desarrollo, porque además esta banca pública no es solo para el pequeño y mediano productor, es para la gente o para las personas que están ahí, que hoy quieren hacer un negocito, no tienen garantía, no tienen tal vez mucha capacidad de pago, pero tienen un negocio, una propuesta de negocio que si un técnico, un especialista de un banco lo analiza, le va a decir: mira, sí es viable, y que pueda. Entonces el banco, el Estado, arriesgarse con usted y decirle: bueno, está bien, yo le voy a prestar. Si me queda mal, ya no le vuelvo a prestar nunca más, ¿verdad? Y trataré de cobrarle la plata. Pero si me queda bien, es un negocio más que está reactivando la economía en la zona. ¿Qué problema cuando usted dice la gente joven? Y eso es una de las cosas que me preocupa. O sea, ¿quién va a producir para que nosotros comamos? Porque ya los viejos ya van pasando y la gente joven ya no quiere trabajar el campo. Dagoberto, yo viví esa experiencia. Es decir, ¿cómo le voy a pedir yo a alguien que vea al papá, que vea al abuelo, que cada vez va para atrás, que cada vez se arruina más, que con toda la esperanza y toda la ilusión y además con toda la capacidad técnica, porque se daban cosechas hermosísimas, porque saben hacer, son profesionales de la producción de la tierra. Son ingenieros, ¿verdad? Prácticos. Son profesionales en la producción de ganado, en generar ganado y leche de buena calidad, carne de buena calidad. Pero cada vez llegan con ese esfuerzo y al final el resultado es
si acaso recuperé lo que invertí, y en la mayoría de los casos se perdió. Entonces para atrás voy vendiendo la finca para ver qué voy haciendo. ¿Cuál persona joven, Roberto, viendo eso, va a quererse quedar ahí? Es más, y entonces claro, si no me puedo venir para otro lado a buscar trabajo y quedo en el terreno, ahí va a aparecer alguien que dice, vea, lléveme esto de aquí para allá, y se gana lo que se ganaría, bueno, lo que ni siquiera se ganaría en la finca en un año, se lo gana en un viajecito, lléveme esta bolsita de aquí para allá. Y así empieza. Y le doy tanto, y dice, güey, puña, pero lo que me va a dar por llevar esto de aquí a allá es lo que yo me ganaría en un año. O sea, y podemos tener una discusión y decir qué barbaridad, pero es que no, la gente que realmente, todo lo que ustedes quieran, pero la debilidad está, las condiciones están dadas para caer en esa vulnerabilidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Nos quedan 5 minutos, Edgardo, para hablar un poco sobre otros temas que también le corresponden a la zona. ¿En qué estamos quedados en la zona norte? Bueno, a ver, me parece que fundamentalmente esto que hemos venido hablando de la productividad, de la producción, que esta zona ha sido históricamente de producción agropecuaria y la hemos desarmado. Entonces, obviamente la zona está desarmada, ¿verdad? Por ese lado. A ver, creo que hay un tema aquí también de transporte público, que es un tema que no solo lo vemos aquí en la zona norte, sino también en el resto de la provincia de Alajuela y en el país. Hemos visto cómo, por ejemplo, de las rutas de buses, los autobuseros simplemente dejan la ruta porque no es rentable. Y el Estado, bien, gracias. Y entonces la gente que tenía el único bus para salir desde donde viven, ¿ahora qué? Ahora le sale más caro porque ahora ya tiene que ir a ver quién pirata, que le paga, digamos, para la salida. Eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que resolver esa situación. Y si un empresario, turista, un empresario no puede hacerle frente, el Estado tiene que tiene que hacerlo. ¿Recuerdan en la época de Transmesa? Aquí las municipalidades incluso podrían tener un servicio de bus en grandes ciudades, ¿de acuerdo? En Brasil, en Río de Janeiro, el metro es de la municipalidad, los buses son de la municipalidad. Bueno, están las cooperativas, como acá, ¿verdad? Es decir, hay un tema de transporte público que hay que solucionar, que creo que cada vez las rutas de buses están siendo abandonadas y eso es otro tema que me parece que debemos resolver. Edgardo, la protección de la naturaleza, por supuesto, siempre. El agua, todo esto. La defensa del agua, es decir, no tiene sentido, dirán que esto es comunista, no tiene sentido hablar de empleo, de producción, de seguridad, si no tenemos agua para tomar, aire para respirar y tierra para sembrar y comer sanamente. Entonces, no tiene sentido nada más. Y a veces lo ponemos como otro lugar, no importa, que se contamine, no importa, saquemos el oro, ¿verdad? Y el agua, y lo realmente importante, ¿verdad? En 3 minutos que me quedan, hay algo interesante. El cambio de dólar, el tipo de cambio de dólar, el afectamiento al sector turismo, que se han quejado por esto, la moneda cayó, el dólar. Hay un circulante que está fuera del alcance de los bancos, o sea, que es el lavado de dinero, el narcotráfico, donde aparentemente hay más de 2.000 millones que no están registrados. Perdón, Alberto, sí. El proyecto 24.211, me lo pasan aquí, ese es el proyecto para la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero. 24.211. 24.211 es un proyecto impulsado también por el Frente Amplio, que es la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, precisamente para intentar salvar a los arroceros nacionales que abandonó este gobierno. Y un fondo así podría pensarse para los frijoleros, y un fondo así podría pensarse para, por ejemplo, la producción ganadera. Que aquí tengo que tener muy claro, eso del areteo es una vulgaridad que también vamos a tener que hablar otro día. Vamos a invitar Enfoque, vamos a invitarlo a Enfoque para que hablemos ahí. Me parece que eso no resuelve lo que dicen que va a resolver y solo otra vez mete al pequeño y mediano productor agropecuario en el mismo saco que el gran productor o que el verdaderamente lavador, y así no se van a resolver ese tipo de cosas. La pregunta que te hacía en un par de minutos que nos quedan, de lo que es el circulante y el tipo de cambio de dólar y el afectamiento también al sector turismo. Claramente, digamos, este gobierno es algo que es nuevo y lo hizo este gobierno. Aquí la gente tiene que tener claro una cosa. Dime a quién proteges y te diré
¿quién te financia las campañas? ¿Verdad? Entonces, dime, ¿a quién proteges? ¿A quién proteges, gobierno? Bajándole, manteniendo el precio del dólar bajo. ¿A quién jodo y a quién beneficio? Beneficio al que al que trae de afuera y jodo al que exporta. ¿Quién financia las campañas de este gobierno? Pues los que traen material de afuera. Entonces, lo que hay que, o sea, el precio del dólar, necesitamos un banco central, otra vez, el Estado tiene que meterse en economía, y van a decir que esto es comunismo también, ¿verdad? Como lo hacen los países realmente importantes, el Estado dice, no, banco central, este tipo de cambio no me sirve, voy a comprar, voy a vender dólares, voy a subir el precio, ¿verdad? Es decir, el Estado lo puede hacer, no lo hace, Dagoberto, porque no quiere. Entonces lo que se ocupa es un banco central que realmente se meta en la economía, un gobierno que realmente se comprometa con la gente, no con los que le financian las campañas, y entonces ahí hacer las correcciones, como por ejemplo poner un precio equilibrado del dólar de manera que no beneficie particularmente a ningún sector. Edgardo, muchas gracias. ¿Algo más en un minuto para despedirnos? Mira, que es que uno se emociona y a la gente agradecerle muchísimo la paciencia. Creo que son muchos temas, hablamos de muchas cosas, mucha información. Ojalá que algo les haya quedado. Me gusta mucho poder venir a hablar con ustedes directamente y con usted, Dagoberto, porque placer. Hay muchas mentiras en las redes, hay muchas mentiras y aplican ese criterio de que miente que algo queda y repite una mentira 1000 veces hasta que la gente se la termina creyendo, y por lo menos esto fue una oportunidad para poder compartir con la gente más allá de ningún prejuicio. Aquí está la información, aquí están nuestras propuestas, analícenlas, y por supuesto un enorme gusto haber compartido con la gente que nos ve y nos escucha, con usted, con el compañero allá en cabina, que lo he estado viendo, poniendo muy buena atención, y agradecerles, y por supuesto encantado de estar aquí en casa y volver a casa cada vez que ustedes me inviten. Muchas gracias, licenciado Edgardo Araya. Recordamos que para el próximo jueves tendremos a Vanessa Ugalde, quien es candidata a diputada por el Partido Unidad Social Cristiana. Terminamos acá tertulia política en este jueves.